Welcome to the Startup Grind. Ahora vamos a dar paso al plato fuerte de la tarde, la entrevista con nuestro speaker invitado de hoy, Luis Iván Cuende, fundador de Asturix. La entrevista será realizada por nuestro compañero Alejandro Orbiz y por favor recibamos con un fuerte aplauso a Luis Iván Cuende. Sí, muchas gracias a todos, sobre todo a ti, Luis, por acompañarnos. Los que estuvisteis en el primer evento en la laboral, visteis que tuve un pequeño problema para presentar el currículum de Raúl Mata, ¿no? Porque tenía un currículum súper extenso, y tengo que reconocer que cuando Luis aceptó venir, dije yo, joder, genial, va a tener, oye, 19 años, por mucho currículum que tenga, pues va a ser una cosa fácil de contar. Pues efectivamente y no, así que os lo tengo que leer otra vez porque es imposible de acordarme. Bueno, Luis es un hacker, amante de la cultura libre, ha fundado varias startups desde que comenzó a desarrollar software libre a la edad de 12 años, recibió el premio al mejor hacker europeo menor de 18 años, el Hacknow, cuando tenía 15. También es consejero de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, que se encarga de la agenda digital de la Unión Europea. Ya ha lanzado su primer libro, que fue número 1 también en Amazon en la sección de negocios. Y luego, si esto fuera poco, pues se atreve a decir que aunque tiene 19 años no va a la universidad porque cree que un gran cambio debe ser realizado en el sistema educativo. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a hablar, ¿no? Bueno, yo, lo primero de todo, como a casi todo el mundo, y lo siento, Luis, porque me imagino que todo el mundo te dice lo de la edad, es normal hasta cierto punto, pues lo primero que hice fue ver el día que había nacido, ¿no? Probablemente el 26 de septiembre de 1995, pues la madre de Luis era la persona que más recuerda de los que estamos aquí, pero yo fui a la hemeroteca un poco a ver qué cosas podíamos encontrar, ¿no? Y esto, que voy para atrás o voy para adelante, ¿para dónde voy? Bueno, pues esta noticia o este anuncio que veis aquí la ponía un periódico de tirada nacional el 26 de septiembre de 1995. Y yo creo que cierra un poco el círculo con lo que es tener aquí a Luis hoy, ¿no? Pues ahí veis un teléfono que ofrecía Telefónica por 45.000 pesetas, que era un regalo. Era el chollo del siglo y, bueno, muchos de los que estamos aquí, por desgracia, nos acordamos bien de esos móviles, eran así. Y digo por desgracia porque ya teníamos bastante edad cuando esto apareció, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Empiezas a programar con 12 años y por centrar un poco, por ir arrancando en un punto, con 15 ganas el Hacknow. Sí. ¿En qué consistió este concurso y con qué proyecto de los que estuve trabajando? Pues básicamente lo organizaba HackForward, que era una aceleradora europea de startups que fundó Lars Hinrich, que es uno de los emprendedores europeos más conocidos dentro de no mucho que tenemos en Europa, como en Silicon Valley, pero todavía tenemos, ¿no? Y era un concurso muy interesante. De hecho me lo pasó un amigo cuando estaba en aquella época trabajando con él en un proyecto y tal, y básicamente se dedicaba a seleccionar los 3 hackers, hacker no de pirata informático sino de persona que crea, no más programador, menores de 18 años que más, digamos, repuntaban con sus proyectos, ¿no? Y bueno, yo envié un montón de proyectos, envié prácticamente todo lo que había hecho desde que me empecé a programar, fue casi en plan de spammer, y tuve la suerte de que uno de ellos pues fue el primero finalista de los 10 primeros. Me acuerdo que estaba de vacaciones cuando eso ocurrió, no sé dónde estaba, creo que en Baleares o algo así, y me llegó la notificación de que estaba entre los 10 primeros y ya me sorprendió muchísimo. Luego la siguiente fue de los 3 y luego la siguiente fue de que gané, ya que ya fue impresionante. Sí. ¿Y qué proyecto era? ¿Era Asturix o...? Era Asturixon, que era un rediseño de la interfaz de usuario pensado para Asturix, que era un sistema operativo que incorporaba dicho rediseño. Bueno, y luego ya, cuando fuiste un poco mayor, pues montaste Hola Labs, ¿no? Hola Labs, leí en tu libro que es bastante... Me sorprendió bastante, ¿no? Que cuando montasteis Hola Labs con un socio, teníais la idea de cambiar el modo en que la gente usa Internet, que es nada menos, ¿no? Así para empezar. Sí, bueno, la verdad es que era justo cuando había ganado el premio, ¿no? Y nuestra idea era coger ese producto con el que había ganado
y llevarlo a su propia startup, digamos, ¿no? Que era una startup basada en ese producto, pero extendiéndolo mucho más y con una visión mucho más amplia, porque pensamos, bueno, si ha ganado este premio, pues va a interesar a la gente y va a tener nicho de mercado, ¿no? El producto estaba guay, la tecnología estaba muy bien, pero hay una cosa que no hicimos nada bien, que fue vender y saber lo que quería el usuario, ¿no? Ni siquiera acabamos de desarrollar el producto, no encontramos tampoco gente interesada en el proyecto, o sea que al final la tecnología estaba muy bien, pero no solucionábamos un problema real. Ya. ¿Cuánto tiempo estuvisteis trabajando? Prácticamente un año, además fue un año muy complicado porque bueno, era un tema de tecnologías web, estaban bastante verdes en aquella época, estábamos intentando forzarlas al límite y técnicamente aprende mucho, pero claro, luego tienes que salir y que alguien quiera tu producto. ¿Y qué lecciones aprendiste, aparte de técnicamente mucho, de errores que crees que pudisteis cometer en ese inicio? Yo creo que a veces... Y yo sobre todo era bastante inexperto en todo esto y yo creo que a veces se te sube mucho a la cabeza determinados pequeños éxitos que tienes y aparte te crees que vas a ser el siguiente Mark Zuckerberg, ¿no? Y eso es un problema que... Porque además lo ves en películas, ¿no? Y empiezas a verlo y dices, bueno, esto con currártelo ya va a salir porque esto al final no hay mucha gente que lo sepa hacer y tienes que estar ahí trabajando y no saliendo de casa y trabajando más aún y al final te das cuenta de que el trabajo es una pequeña parte de todo lo que viene a ser ese tipo de éxito, ¿no? Así que yo creo que fue el mayor error, ¿no? Yo creo que pensar que podíamos de la nada, bueno, si ves nuestro plan de empresa era un plan de empresa millonario casi, o sea, es que millonarios en 2 semanas con 15 años, ¿no? Pues esto no puede ser, ¿no? Así que a veces hay que ser realista. Bueno, o sea que fue un buen punto de inicio, digamos, para aprender una serie de cosas. Y después vos lanzaste con Carwi, que era un sistema de fidelización de tarjetas de puntos de móvil. ¿Qué tal fue esa otra experiencia? Bastante mejor, al menos acabamos de desarrollar el producto, que viene a estar bien. La verdad es que queríamos solucionar un problema bastante más existente, que era el tema de que todos llevamos nuestras tarjetas de puntos en la cartera, pero las que son de papel las pierdes, además lo de sellar está súper anticuado, ya parece de no sé qué siglo, y luego las de plástico pues no vas todo el día con ellas encima porque al final acabas teniendo 10 tarjetas, ¿no? Así que lo que queríamos era que entraras en una tienda, escanearas un código QR y automáticamente te bajaras una tarjeta. En Android había que bajarse una aplicación primero, pero en Apple iba directamente a Passbook, que es una tecnología que de hecho Apple incorporó un mes antes o algo así, o sea que fuimos, yo creo que de los primeros en trabajar en ella integrada, porque mi socio es un chaval que por aquella época tenía 15 años, yo tenía 16, y el tío es muy crack, ha ido a conferencias de Apple invitado, tuvo una aplicación en el top 2 del App Store, y así que nuestra idea era simplificar muchísimo el tema de tarjetas de fidelización y que en tiempo real un establecimiento pudiera actualizar las tarjetas, te llegaran al móvil, si pasabas en una franquicia de ese mismo establecimiento te avisara, si pasabas cerca, ¿no? En plan, tienes puntos aquí, acércate a mirar las promociones, ¿no? Y, o sea que la verdad que la visión de producto yo creo que fue bastante mejor que no las. Bueno. Yo luego aquí hay un tema de tu currículum que es el que me tiene así como más sorprendido, que es lo de consejero de la vicepresidenta, ¿no? De la vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, que yo me imagino a Luis con 17 años, ¿no? Acercándose a la vicepresidenta y diciéndole, mira, perdona, es que tú del tema de internet te veo que estás un poco perdida, entonces te voy a echar yo una mano y te voy a explicar cómo funciona esto, ¿no? O cómo fue, cómo te acercaste a ello, o te acercó a ti, o... Sí que me gusta criticar cosas y a veces romper mucho los esquemas, ¿no? Pero no fue el caso en ese momento, ¿no? Yo estaba en una Campus Party, siempre me ha gustado muchísimo Campus Party, es un evento bestial, además muy poca gente sabe que ha nacido en España, en Málaga, de hecho. Y estaba en una Campus Party en Europa, bueno, era Campus Party Berlín, de hecho, que organizaban pues, hace un par de años, creo, sí, cuando tenía 16. Y básicamente estábamos ahí con nuestra startup, mi socio y yo siempre me he llevado muy bien con los de Campus Party, de hecho, bueno, fui el campusero más joven con 14 años, tuvieron que hacer una excepción para dejarme entrar porque no era mayor de edad y todo eso. Y bueno, me dijeron, pues va a estar aquí Neelie Kroes, queremos enseñarle unos 6 spots dentro de la campus que le puedan marcar, que le puedan de verdad definir lo que es Campus Party, ¿no? Y me dijeron, y queremos que se pase por vuestro puesto de trabajo y que vea de verdad a los campuseros trabajando en sus cosas, ¿no? Y vino y se impresionó bastante. Yo creo que sobre todo el tema de la edad fue algo que la marcó bastante. Y nada, luego tuvimos una comida con ella y se interesó muchísimo. Luego pasamos por el típico proceso de selección más laborioso y demás, tanto mi socio como yo, y al final acabamos siendo parte del grupo de advisors. Que por cierto, con el nuevo gobierno que ha entrado hace poquísimo,
acaban de cerrar el grupo hace más o menos 10 días. Bueno. O sea, que al final es como gente que entra al gobierno y dice, pues yo no quiero que me aconseje nadie y ya está, ¿no? Bueno, de hecho el nuevo vicepresidente no sabe inglés. Pues estupendamente. O sea, que genial, perfecto. Bueno, no cabe duda que Luis, por su edad y por todo lo que lleva hecho, es una persona que puede inspirar a mucha gente, ¿no? Que es una de las cosas que está dentro de nuestra misión, el inspirar, conectar y educar a la gente. Y de educación a Luis le encanta hablar. Eso, las cosas como son. Bueno, no sé si hablar o rajar, pero... Una cosa lleva a la otra. Sí, es una persona que no cabe duda que es polémica, que tiene unas opiniones muy claras y la verdad es que creo que son muy interesantes porque abre mucho el debate, ¿no? Luis, como os había dicho, ya escribió un libro, el libro con el título más grande de la historia del mundo. Tengo 18 años sin estudio ni trabajo, monto empresas y vivo haciendo lo que me gusta. Bueno, en este libro, que he tenido la oportunidad de leer, pues Luis, por un lado, cuenta un poco pues su experiencia, ¿no? Su currículum, y después, pues, básicamente pone de vuelta y media al sistema educativo español. Un poco osado, sí. Pero bueno. Sí, siempre he tenido opiniones muy fuertes respecto a ese tema, ¿no? Desde bastante pequeño me empecé a dar cuenta de que yo llegaba casi y en el colegio no había aprendido nada. Sí que he memorizado cosas, sí que sabía cómo hacer quizás algo nuevo de matemáticas o algo así, pero no había nada que de verdad me cambiase el mindset y me mejorase como persona, ¿no? Y me cambiase el día a día. Yo empecé a notar eso pues, a los 12 años o algo así, cuando empecé a trabajar en Asturix, mi primer proyecto. Porque básicamente te das cuenta de que te gusta más hacer una cosa que no es estar en clase a estar en clase, ¿no? Y de verdad que yo me he pasado un montón de horas y claro, dejaba un poco de lado los estudios. Al principio no, porque al principio tienes tiempo para hacer todo, ¿no? Pero luego llega un momento a finales de la ESO, incluso bachillerato, que entre que no tienes tiempo, porque directamente no puedes compaginarlo, porque no está pensado para compaginar los estudios con una actividad distinta, ¿no? De hecho, se ve muy claramente, por ejemplo, no solo en tema de startups, sino en deportes mismamente. La cantidad de gente que deja los equipos de fútbol, baloncesto, de lo que sea, pues a finales de la ESO o en bachillerato, y bueno, la carrera ya más aún, porque no tienen tiempo para hacerlo. Pero es que si fuera porque no tienes tiempo para hacerlo porque lo dedicas a algo mucho mejor, que te cambia la vida, como podrían ser los estudios, perfecto. Pero es que me daba cuenta de que lo que daba en clase era bullshit. O sea, eran pequeños paquetitos de mierda que no te servían para nada en la vida. Pero que te decían que... Yo, de hecho, siempre me olvidaba después de los exámenes. Yo no me acuerdo de prácticamente nada de lo que di en bachillerato y en la ESO, pues alguna cosilla en plan curiosidades, pero siempre además me acordaba de lo que no entraba en el examen. Porque lo que no entraba en el examen era lo interesante de verdad. Porque los contenidos reglados son contenidos que, primero, bueno, la palabra lo indica, ¿no? Son reglados, son contenidos fijos que el 90% no te interesa. Porque cada persona tiene su propia mentalidad, tiene sus propios sueños, sus propias áreas de interés, ¿no? Y esas áreas de interés no tienen por qué ser las que te marca el sistema, ¿no? Yo, por ejemplo, pues notaba en cosas como matemáticas, pues que no me interesaba. Y la gente me decía, no, para software tienes que saber matemáticas, para programar tienes que no sé qué. Y yo ahora, pues, no, el mundo ha cambiado mucho. El mundo ha cambiado muchísimo. Ahora no tienes por qué saber cómo funciona el binario ensamblador para poder programar. O no tienes por qué saber cómo funciona un sistema pues, no sé, cómo funcionan las corcheas o qué es una corchea para saber hacer música. Es que lo vemos claramente todos los días, con gente súper joven que empieza a trabajar en proyectos, no solo en software, sino, pues ya te comento, también en música, en deportes, gente que no tiene ningún tipo de formación reglada, pero que sabe hacerlo, porque todo se ha vuelto mucho más práctico, porque tenemos Google y porque podemos aprender bajo demanda. Y eso es sobre todo lo que a mí me gustaba hacer. Yo quiero aprender algo, pues lo aprendo, no tengo por qué aprenderlo primero para luego aplicarlo. Lo aprendo cuando lo tengo que aplicar. Y el sistema educativo no funciona así, pero bueno, podría estar hablando aquí horas y horas y horas. ¿Cuáles son los tres principales puntos que crees tú que habría que mejorar en el sistema educativo? Yo creo que lo primero es digamos, el rol del profesor. Es decir, el profesor está en una tarima y por estar encima de esa tarima ya se cree más o menos superior que los alumnos, ¿no? Y existe ese problema que hay, ¿no? de comunicación, de que si no ves a la otra persona como igual, no la tratas como igual. Yo sobre todo, pues,
debí tener también mala suerte, ¿no? No creo que sea en todas partes así. De hecho, conozco a profesores que son impresionantes y que tienen una dinámica mucho más del siglo XXI, ¿no? Pero yo tenía profesores que eran los típicos de entrar en clase y todos callar y todos a leerse lo que sea, ¿no? Y eso es muy dictatorial. Yo siempre he sido bastante rebelde en ese aspecto y por ejemplo, el tema de los deberes. Yo me negaba a hacer deberes. Pero ya por tema ético, o sea, por tema ya mío de ideología de qué tiene, o sea, ¿por qué tengo que hacer deberes? ¿Cuál es la filosofía detrás de que yo, después de dedicar unas horas a estar en clase, tenga que irme a mi casa y dedicar tiempo personal, no de trabajo, personal, a hacer lo que me mandáis? Además, lo que me mande una determinada gente, no lo que yo quiera. Este tipo de cosas a mí me podían, o sea, que yo creo que tanto el tema de los profesores como el tema del tiempo, de no solo deberes, sino ¿para qué hace falta 8 horas, 6 horas de clase? Y es que además me hace mucha gracia porque los profesores, no sé cómo la mayoría sintetizan, ¿no? Tan sumamente mal. ¿Cómo lo hacen para extender? O sea, ¿cómo lo hacen para estar hablando una hora de un tema tan sumamente concreto como puede ser hacer una derivada o algo así, ¿no? Al final esos son proyectos. No, son proyectos, no, perdón, son clases que pueden estar en 5 minutos. Yo, de hecho, colaboro con un proyecto de una chica amiga mía de Madrid que se dedica a subir todo el bachillerato en videoclases en 5 minutos. Y en 5 minutos puedes aprender un montón de cosas en vez de estar... Y es todo online, ¿no? Una hora, ¿para qué quieres estar una hora dando la chapa que luego al final son 6 o 8 horas y luego el chaval vuelve a casa cansadísimo? A mí me ha pasado, yo a veces entraba en el colegio de noche y salía de noche, porque aquí además anochece enseguida, ¿no? Y era deprimente eso, porque es que además, ya te digo, no volvías contento diciendo, bueno, he hecho esto y lo otro, volvías en plan, ¿qué mierda he dado hoy? Y luego otro punto más así que me fastidia bastante, sí, bueno, aunque hay aquí también gente relacionada con política, los políticos. Es un tema que me puede, y soy bastante directo en esto. No podemos tener un ministro de educación como Wert, que no tiene ni idea de la vida, que, bueno, de hecho los universitarios, no sé dónde fue a entregar un premio, que los universitarios se denegaron ni siquiera a darle la mano, ¿no? O sea, no podemos tener un ministro de educación que se niegue a darle la mano. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Cómo puede ser que una persona con un puesto de responsabilidad tan grande, porque además la educación es lo que va a acontecer a nuestro país en 10-20 años, ¿no? O sea, en 10-20 años la gente que estaba en el ciclo educativo van a pasar a liderar el país y a pagar las supuestas pensiones, que es, bueno, no sé si se podrán pagar algún día, pero teóricamente va a ser así. Y les estamos metiendo en colegios, teniéndoles ahí horas y horas, para que no salgan y no den guerra, ¿no? A mí me gusta mucho el movimiento que está viendo de la social respecto a eso. Por ejemplo, hubo una manifestación el otro día en Madrid, no me acuerdo muy bien de qué, si te digo la verdad, creo que era por República, pero no me acabo de acordar, y un montón de gente joven. Y a mí eso me parece... bueno, aparte de que apoya a la República, no solo por eso, sino porque también me parece súper interesante ver a gente joven salir y rebelarse de todos los problemas que la educación al final, porque la educación te impone esa forma pasiva de pensar y hay que oponerse a ella, hay que rebelarse y hay que tener una forma más activa. El problema que veo yo a todo esto que cuentas, que yo creo que hay mucha gente aquí que estamos bastante de acuerdo en muchos de los puntos y tal, pero por lo que yo creo que muchos nos quedamos así un poco estupefactos cuando tuvimos a hablar tan directamente y tal, es, vale, todo eso que dices, estupendamente, pero ¿y ahora el problema? ¿Y cómo lo solventamos? Sí, siempre hay que ofrecer soluciones. Yo creo que no está complicado, no hay por qué ser originales, hay que copiar modelos existentes, yo creo. Hay sistemas educativos, sobre todo del norte de Europa, pues por ejemplo, yo siempre me acuerdo que bueno, estaba con unos amigos y a veces pues haces lo típico de ponerte con los amigos en chat roulette y pones pues país Suecia para hablar con suecas, ¿no? Y estaba ahí con unos amigos y tal, y me acuerdo que estuvimos hablando con una chica que daba clase de botánica. Y era muy curioso porque la daban en el colegio. O sea, en el colegio podías elegir dar botánica como optativa. Yo con tener tecnología optativa, y ni siquiera la tecnología era, pues dábamos realmente cómo soldar cosas y cómo hacer, o sea, tecnología del siglo, bueno, sí, tecnología era, pero de otro siglo, ¿no? Yo con eso estaba súper contento. Y esta gente puede elegir dar botánica. O sea que al final es copiar modelos que existan de otros países y aplicarlos aquí. Yo creo que también se echará mucha gente. Yo creo que, o sea, hay un montón de profesores que no quieren renovarse. Los que quieren renovarse y de verdad quieren ser partícipes del cambio, bienvenidos sean, pero hay algunos que no quieren renovarse. Y eso no se merecen ni cobrar lo mismo que los que sí quieren renovarse, ni tener ese puesto de trabajo con la cantidad de gente que ahora mismo en paro, deseando trabajar y deseando dar una buena formación a los alumnos. O sea que al final es despedir a la gente que no valga,
tío, pues no sabes inglés y tienes que dar clase de inglés, pues aprende inglés. O sea, o tienes que dar un bilingüe, en un colegio bilingüe, ¿no? Pues aprende inglés, y que si no lo vas a aprender, pues vete. O sea, al final tienes que renovarte constantemente. No solo pasa en software, ¿no? Que en software es muy claro porque cada medio año tienes que estar renovándote constantemente porque si no, estás fuera. Pero también en profesiones como puede ser, o sea, todo cambia muy rápido. Los maestros y los profesores tienen que estar siempre al día. ¿Qué opinas de proyectos como Khan Academy o Coursera, donde están las universidades más importantes, estos cursos MOOC? ¿Crees que esa puede ser una línea por la que se puede ir? Me parece por el autoaprendizaje. Sí. No, me parecen bestiales y sobre todo el hecho de que puedas tener un título de Stanford, por ejemplo, en tu currículum me parece increíble. Y además por nada, o sea, respecto a lo que cuesta la enseñanza, incluso puedes tenerlo gratuito, ¿no? Y me parece que va a hacer mucho daño a las universidades tradicionales porque, vale, estás en la Universidad de Oviedo y tienes un título de la Universidad de Oviedo. Pero por muchísimo menos esfuerzo puedes tener un título de la Universidad de Stanford. O sea, al final eso te abre una puerta impresionante, porque ¿qué elegirías? ¿La Universidad de Oviedo, con mucho respeto a la Universidad de Oviedo, o Stanford, ¿vale? O Harvard, MIT, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final te da clase gente, igual no te da clase personalmente, pero estás aprendiendo de gente que de verdad ha creado cosas, que de verdad ha estado ahí, que de verdad han sido los líderes, ¿no? en su sector, y lo cambia todo. O sea, es un modelo que cambia constantemente, y además que yo creo que el modelo que hay ahora está completamente desactualizado y si no se actualiza, pues es lo que hay. O sea, al final es adaptarte o morir. La universidad ahora mismo no está... Yo no tengo... O sea, yo no he estado en la universidad y tampoco tengo ganas de estar. Si me pones a estudiar, muero. Pero sí que tengo amigos que han entrado a la universidad este año, el año anterior y demás, y lo ven como una continuación del instituto. Pero no porque ellos quieran. Tengo un amigo, de hecho, que tenía 17 años y que hace, bueno, 18 desde hace 2 días, y que hace papers de economía. Empezó súper joven a hacerlos, con 16 años o algo así, y ha entrado con muchísimas ganas y se ha arrepentido de entrar en la Universidad Española y no irse a Londres o algo así, porque la gente se lo toma como un cachondeo y porque los profesores incluso dan clase como si estuvieran en un colegio. No como ya dando clase a gente de 18, 19, 20, 21, 22 años, que ya tienen una cabeza suficiente como para que no les obligues y no les mandes y no les digas apaga el móvil cuando entres en clase. No. Entiendo. Estuve mirando tu muro, esto vamos a ver, tu muro de Twitter, sí. Y bueno, tiene cosas para enmarcar. Entonces, por ejemplo, este no de me llega un mail que empieza: soy un chaval de 14 años en busca de aprender nuevas cosas que no me enseñan en el instituto. Brutal. Tú, cuando te llegan twitters o mails de gente así, de chicos así, ¿qué conversaciones tenéis luego? ¿Qué les aconsejas? Sí, pues siempre les respondo, y eso que la verdad que últimamente el mail con el tema sobre todo del libro pues lo tengo un poco embarullado y tardo bastante en responder, pero siempre respondo a todo el mundo y sobre todo a la gente así de joven, porque me siento muy identificado con ellos y realmente... Pues cuando empecé, pues yo cuando tenía 14 años tenía las mismas inquietudes que este chaval probablemente, ¿no? Y yo creo que es una esperanza del país, realmente. La gente que se da cuenta de cosas, se da cuenta de lo mal que está el tema y decide buscarse la vida. Hay mucha gente así, yo creo. No muchísima en sentido de que todo el mundo sea así, ¿no? Ojalá todo el mundo fuera como este chaval. Pero cada vez hay más gente, yo creo que estamos llegando a un punto de masa crítica donde muchos chavales se están dando cuenta de que todo va bastante mal y de que hay que cambiarlo. Y de que tienen que buscarse la vida también. Porque el tema no está ahora mismo para vivir de las rentas, ¿no? Y sinceramente me siento muy inspirado. Tengo prácticamente la única esperanza que tengo en todo esto, prácticamente en el mundo, son los chavales así que desde muy jóvenes y con tanta frescura empiezan a ver el mundo de otra forma y piden consejo, ¿no? Y piden consejo a otra gente. Y naturalmente pues se lo doy. Este sí que me sorprendió más. Hoy comencé a leer el libro de Licuende y me ha hecho pensar sobre la opción de dejar la escuela para dedicarme a lo que me apasiona. Esto tú te has planteado que el padre del chaval te puede coger por la calle. O sea, tú lo has planteado eso. Sí. Siempre lo justifico con argumentos, ese tipo de cosas. Nunca puedes decirlo y ya está, ¿no? Tienes que argumentarlo y es un poco lo que hago también en mi libro, ¿no? Yo creo que la formación reglada tiene su lugar en determinadas áreas, ¿no? Por ejemplo, pues medicina. Medicina es muy complicado aprender medicina por tu cuenta, porque al final no tienes la infraestructura para poder... pues tengo un amigo que hace medicina y pues tienen esqueletos, y empiezan ahí con los esqueletos, a no sé qué, no sé cuánto, pues cuerpos de gente que lo donan a la ciencia, todo eso, ¿no?
y es muy complicado poder llegar a tener todos esos utensilios siendo autodidacta desde tu casa, ¿no? Así que en este tipo de situaciones sí que puede estar bien la formación reglada, pero por ejemplo, pues ese chaval seguramente haga algo relacionado con software o con creatividad o algo de eso, y no necesita formación reglada, porque desde su casa puede aprender todo lo que le van a enseñar, y también puede asistir a eventos donde va a encontrar gente con la misma mentalidad, porque no olvidemos que uno de los roles que la universidad cumplía y trata de cumplir es ponerte en contacto con gente con tus mismas ideas, ¿no? y poder cofundar con ellos. Por ejemplo, el tema de en Silicon Valley pasa mucho, ¿no? Que fundas startups con la gente que conoces en la universidad y todo eso. Pero hoy en día con internet también se puede hacer eso desde tu casa. Así que yo al padre, si me lo encuentro un día por la calle, argumentaría punto por punto porque está equivocado. Si te da tiempo. Si me da tiempo. Bueno, yo realmente el punto, y esto ya es opinión mía personal, donde me cuesta estar de acuerdo contigo, donde me cuesta ver cómo podemos cambiar eso es, ¿tú realmente crees que la mayoría de jóvenes con 13, con 14, con 15 años están preparados para saber lo que quieren, para autoformarse? Es decir, es que hay muchos chavales con 16, 17 que es que todavía no saben lo que quieren hacer. Entonces, sí, el plantearse con 14 que, oye, pues no, y tú autoaprendes. Yo me imagino a mí, que me dicen mis padres, con 14 años que autoaprenda, y bueno, o sea, yo... Sí, yo creo que ahora mismo la juventud no está posiblemente preparada, pero yo creo que es culpa también del sistema educativo. Yo me acuerdo mucho de las excursiones de clase, que siempre nos decían, bueno, ¿por qué es que la excursión no sé dónde la anulamos porque no sabéis comportaros? Y yo pensaba, espera, si nos hubieseis sacado de excursión cuando éramos más pequeños y lo hubiésemos liado en ese entonces, ¿no? Y hubiésemos aprendido por nosotros mismos que si la liamos no tenemos excursiones, ahora mismo no la liaríamos y podríamos ir a las excursiones que tengamos, ¿no? O que queramos ir. Y eso me pasaba en clase y siempre lo pensaba así, siempre era como los profesores diciendo, no, es que no tenéis mentalidad y no sé qué. Y, o sea, yo pensaba por dentro, pues claro que no tenemos mentalidad porque nunca nos habéis dado libertad como para poder aprender por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Yo creo que es cuestión de libertad, o sea, yo creo que es cuestión de... Siempre veo a muchos padres, que yo creo que también, no solo la educación más reglada, sino también el problema de los padres, que crían a sus hijos con una burbuja, ¿no? Intentando que nunca se salgan del tiesto y prohibiéndoles un montón de cosas, ¿no? Cuando no tienes que educar en la prohibición, tienes que educar en la libertad. Y si tu hijo un día se pide una borrachera bestial y acaba tirado por la calle, pues el día siguiente no se la va a pillar porque va a acabar tiradísimo por la calle. Pero no tienes por qué estar todo el día encima prohibiéndole cosas. Tienes que dejar que explore y que se dé cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Y es lo mismo con el tema de conocer lo que te gusta. Si dejas a tu hijo que explore, o en el colegio también, que enseñen pues clase de botánica y veas si le gusta la botánica o no, ese tipo de cosas, porque luego hay gente que con 20 y pico años se planta en la carrera y se encuentra con que no le gusta. ¿Por qué? Porque nunca antes ha probado a desempeñar esa profesión o a estudiar esa profesión en profundidad antes. O sea que yo creo que al final es problema de libertad y es problema de con qué edad creemos que los niños estén preparados, porque un chaval de 16 años tiene el mismo cerebro que una persona de 26, por ejemplo, ¿no? De hecho, la flexibilidad del cerebro de esas edades, creo que era de 14 a 22 o algo así, es muchísimo mayor que cuando tienes más edad, ¿no? Así que es un periodo bestial para aprender. Y para estar 100% formado y para poder incluso salir al mercado laboral. La gente antes, en el siglo pasado, pues mismamente empezaban a trabajar mucho antes. Y incluso se tenían familias mucho antes, ¿no? Y todo eso. O sea que al final el tema de la edad es un tema bastante virtual. Sí que alguien con 10 años igual no tiene, digamos, la cabeza ni el cerebro formado, ni siquiera el cuerpo formado para este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que con cierta edad, yo creo que con 14, 16 años ya puedes hacer... Y al final nos demuestra gente muy crack que con esa edad hace cosas bestiales. Así que yo creo que sí, pero es cuestión de educación. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar el punto de la educación y vamos a continuar avanzando con la entrevista. Ahora mismo estás colaborando con Telefónica, ¿no? Trabajando con Telefónica en temas de Firefox OS. ¿Nos puedes contar un poco sobre ese sistema operativo para la gente? Porque la verdad es que salió con mucha fuerza. A mí en su momento me pareció súper interesante y ahora como que se ha quedado un poco ahí parado. Sí, no, la verdad que no, el tema de usuarios no acaba de crecer demasiado, pero la ideología, yo personalmente, a mí la ideología me encanta, ¿no? Porque al final es una forma de crear smartphones muy baratos y basados en tecnologías 100% abiertas para gente sobre todo de países desarrollados. Yo creo mucho en el tema de, y también hablo mucho de ello en el libro, ¿no? El tema de conseguir
llevar Internet a lugares desfavorecidos, porque con Internet no solo llevas Internet y llevas todo lo que conlleva Internet, que básicamente el 90% son gatos y porno, sino que también llevas otro tipo de cosas, ¿no? Llevas también la formación, llevas Wikipedia, llevas la posibilidad de entrar en Internet y autoformarte y aprender un montón de cosas nuevas. Y esa posibilidad para gente de países subdesarrollados que igual tiene que caminar 1 hora hasta el colegio, es una posibilidad bestial. Aunque no puedas llevarles una conexión para que vean vídeos en Full HD, aunque les puedas llevar una conexión para que los vean en 240p, o ni eso, por lo menos puedes conseguir que esa gente se aprenda, ¿no? Y aprendiendo al final, porque el conocimiento es poder hoy en día. Si tienes conocimiento puedes hacer un montón de cosas que sin conocimiento no podrías hacer. Y yo siempre lo digo, un ser humano que tiene Google, que puede buscar con Google de forma inmediata en tiempo real, está mucho más preparado que una persona que no, o sea, está, digamos, en un escalón superior que una persona que no tiene esa posibilidad, ¿no? O que tiene una enciclopedia del siglo XIX. O sea, al final es eso, es simplemente darles más poder. Y es de lo que va Firefox OS. ¿Y tu proyecto concreto ahora en el que estás trabajando? Bueno, yo tampoco quiero, siempre tengo esta filosofía últimamente de no hablar demasiado de lo que voy a hacer a menos que lo haya lanzado, ¿no? Y ahora lo que estoy haciendo no lo he lanzado aún, es un tema de Bitcoin. Y básicamente lo que pretendemos es utilizar la tecnología de Bitcoin, que por cierto Bitcoin es bestial, tecnología open source, 100% distribuida, es un poco el dinero de la gente, ¿no? Porque la gente siempre lo asocia con drogas y con armas. Sí, se pueden comprar drogas y armas con Bitcoin. Sí, no pasa nada, se pueden comprar armas y drogas con dólares también. De hecho, la mayoría se hace con dólares. Lo interesante de Bitcoin es que es una moneda que controla la propia gente, no es una moneda emitida por un banco central ni por un Estado. Y al final esto te soluciona un montón de problemas, como la crisis que hemos tenido última, ¿no? Donde al final pues grandes bancos, JP Morgan, Morgan Stanley, no se controlan todo. Y mi proyecto va justamente no con la moneda en sí, no con Bitcoin como moneda, sino con la tecnología que das de Bitcoin. Lo que tratamos es un poco llevar el tema de notarios y de firmar documentos y de estampear, digamos, no sé cómo se dice en castellano, de sellar documentos al siglo XXI con una tecnología mediante la cual haces drag and drop con un archivo, le das a un par de botones, realizas un pago que es insignificativo y ya tienes tu archivo sellado para toda la eternidad, respecto a lo que tratas con un notario y lo que te cuesta un notario. Muy interesante. Bueno, vamos a una serie de preguntas rápidas que nos gusta hacer a todos los entrevistados. 3 recomendaciones que te hubiera gustado que te hicieran antes de arrancar tu primera startup. Bueno, mi primera startup, no sé si decir que fue Asturis o que fuera Labs, porque con Asturis no tenía ni idea ni siquiera de lo que era una startup. Voy a imaginarme más bien que fuera Labs, que fue la primera que creé con noción de startup, ¿no? La primera, pies en el suelo. La segunda, encuentra el problema y luego crea la solución. Y la tercera, deja de estudiar y ponte full time con ello. Muy bien. ¿Cómo crees que es determinante el tema del inglés para montar una startup? Yo creo que es obligatorio. O sea, me parece obligatorio. Al final, una startup, si nace con una mentalidad local, prácticamente no es una startup, ¿no? Es otro tipo de empresa más tradicional. Pero una startup tienes que salir ahí fuera y tienes que tener un público mucho más amplio, tienes que hablar con inversores, tienes que hablar con tus clientes que pueden estar en cualquier lugar del mundo, o sea que el inglés es... Y es triste porque en España que también es culpa del sistema educativo, porque hay profesores que no saben inglés y dan clase de inglés. ¿Qué me estás contando? Y también es una asignatura mucho más relajada, ¿no? No se piensa como una gran asignatura como lengua o matemática, sino que es como inglés, lengua extranjera, que es como, ¿qué lengua extranjera? O sea, no, es lengua universal, no extranjera. ¿Qué sector o área que crees que es de los más atractivos de cara a los próximos 10 años? Big Data, Wearables, Internet de las Cosas. ¿Cuál crees que lo va a petar? Bueno, Big Data ya lo está petando bastante. El tema con Big Data es que a mí personalmente me parece espionaje a gran escala más que todas las... Depende de cómo se utilice, ¿no? Pero tiene bastante componente de espionaje a gran escala y no me gusta nada el tema de la NSA y todo eso. Pero Big Data es un nicho de negocio bestial que vemos como Google y Amazon están aprovechando un montón. También hay otra serie de sectores. Bitcoin, por ejemplo, es un sector impresionante para poder crear disrupción dentro del mercado de las finanzas y de la tecnología y de redes distribuidas. Smartphones sigue siendo, o sea, todo el tema de aplicaciones sigue siendo un buen mercado, pero cada vez es más complicado y hay más barreras de entrada. Por ejemplo, me parece muy interesante el tema de los juegos en smartphones, ¿no? Como antes había más desarrolladores indie y como luego llegaron grandes grupos como EA y compraron publicidad y ahora no hay quien les eche de ahí, ¿no?
Más tendencias interesantes, wearables. Wearables, bueno, yo soy un usuario bestial de wearables, tengo la Jawbone y el Pebble. Creo que los wearables son bestiales, abren un montón de posibilidades y el hecho de poder tener 2 ordenadores encima y que no te pesen nada y que tengan batería de no sé cuántos días me parece bestial y es una oportunidad, pues, y además el coste de hacer hardware está cada vez bajando más y aparte tienes Kickstarter o Indiegogo para poder financiar tus proyectos de hardware, o sea que los inversores además están muy atraídos con el tema de hardware ahora mismo, o sea que me parece una oportunidad bestial. Muy buena. Bueno, también lo que intentamos siempre es hacer preguntas sobre cómo veis los invitados, cómo veis Asturias, ¿vale? Tú ahora actualmente vives en Madrid, no sé si lo quieres contaros y tal, no sé si te fuiste para vivir la experiencia de estar fuera o simplemente porque consideraste que en Asturias no era el mejor sitio para emprender o una mezcla o bueno. Bueno, un poco las dos cosas, ¿no? Siempre me había costado encontrar gente con mis mismas aficiones y más o menos de mi edad aquí en Asturias. Bueno, de hecho prácticamente imposible, ¿no? Y en cambio, pues la mayoría de mis amigos ya eran de Madrid, ¿no? Porque al final te acabas conociendo por Twitter, todo eso, ¿no? Así que fue un poco, quizás no por obligación, pero me estaba aburriendo muchísimo y me costaba encontrar ecosistema, ¿no? Ahora sí que hay más, por ejemplo, pues este evento no existía cuando yo empecé, ¿no? Lo habría agradecido bastante en ese tipo de ocasiones, ¿no? Y aparte de eso, pues tampoco nunca he tenido un gran apoyo bestial de decir, pues me quedo aquí porque tengo un apoyo impresionante, ¿no? De hecho, bueno, mi primera comunidad de haters, yo voy como creando comunidades de haters, ¿no? Cada vez que voy teniendo un hito en mi carrera, pues voy teniendo más haters y van localizando, se van organizándose entre ellos, bueno, es muy divertido, ¿no? Y mi primer grupo de haters fue de la Universidad de Oviedo y me acuerdo ya con 13 años empezaron a ser mis haters. O sea que al final fue un poco por, no sé, un cúmulo de razones y quería irme. ¿Y cómo crees que tenemos que hacer las startups asturianas para darnos a conocer más fuera? Es decir, está el circuito Madrid-Barcelona, un poco el circuito Valencia, y luego ya las demás comunidades como que estamos un poco apartadas de ese mundo. ¿Qué cosas crees que hacemos mal o que tenemos que intentar mejorar? Yo creo que es muy complicado poder triunfar en Asturias respecto a poder triunfar incluso en Madrid o en, no digamos, ya ciudades como Londres o Berlín, porque al final el talento funciona de una forma bastante centralizada, o sea, el talento trae talento. Y eso ocurre, por ejemplo, en Silicon Valley. La gente se va a Silicon Valley porque hay más gente con su misma mentalidad, ¿no? O la gente se va a Londres por lo mismo, a Berlín por lo mismo. Así que los hubs locales son muy complicados de que se puedan expandir, ¿no? Porque la gente siempre se acaba yendo, es como un imán, ¿no? Se acaban yendo pues a Madrid o Barcelona. Yo creo que hay una serie de técnicas, por ejemplo, hay una técnica que es muy simple, pero que lo hace el gobierno chileno, que es dar dinero. Por ejemplo, Chile da 40.000 euros a gente que se vaya ahí con sus startups, ¿no? Pues yo creo que en Asturias, el gobierno de Asturias, el Ayuntamiento de Oviedo, podría dar dinero a la gente que se venga o para que se quede. Damos dinero y ya está. O sea, es una forma bastante sencilla. En vez de gastarlo en farolas, pues lo gastas en atraer talento, básicamente, ¿no? O en que se quede el talento aquí. Aparte del tema del dinero, luego es simplemente crear comunidad y que se viva bien. Yo creo que la calidad de vida también es un tema importante. Y sí que es verdad que yo no soy muy fan del tiempo asturiano, pero sí que tiene buena... Asturias hay que decirlo que se come muy bien y se vive bien, ¿no? En general. Y eso puede ser muy importante para atraer a gente, sobre todo también de fuera. Hay mucha gente que se ve, que se va, por ejemplo, el ejemplo hace unos días de una startup que está ahora en Marbella, de gente de fuera, ¿no? Y la gente se va ahí o a Ibiza o a los guiris a vivir porque les mola mucho y trabajan desde ahí. O sea que también atraer guiris y gente de fuera a Asturias puede ser una buena posibilidad. Me parece interesante. Y este tipo de eventos me parece, bueno, obviamente es súper importante. Y las startups nacidas aquí tienen que tener una visión global, porque si no, no van a ir a ningún sitio. A ningún sitio. Muy bien. Bueno, yo antes de que pasemos a las preguntas, ya sabéis que lo más importante, más que la entrevista, es que vosotros participéis y que preguntéis a Luis todo lo que queráis, tanto ahora como luego en el catering. Sí que me gustaría enseñaros una frase del libro de Luis, que la verdad es que me pareció muy inspiradora. Las barreras de entrada para hacer algo grande cada vez están más bajas y mi generación tiene más medios y oportunidades que otras gracias a Internet. Solo espero que despertemos como sociedad antes de que no haya marcha atrás. Yo creo que es realmente inspiradora esa frase y bueno, ahora tenéis la palabra para preguntarle a Luis todo lo que queráis. Quería preguntarte, cuando tienes una idea y quieres ejecutarla,
¿Cómo la llevas a cabo? ¿Buscas a un grupo de gente? ¿Buscas a los inversores? ¿Buscas al equipo técnico? ¿Cómo es el proceso? Sí, bueno, en mi caso soy muy partidario del bootstrapping, o sea, de empezar sin inversión. De hecho, yo creo que se puede si estás trabajando en software, por ejemplo, ¿no? Porque al final el software se desarrolla en semanas, haces algo muy complicado, como mucho en meses, por un equipo pequeño de gente. Y sí, lo primero es la gente, o sea, lo primero es contárselo a mis amigos y decir, oye, ¿qué te parece esto? ¿Te mola? Y a base de eso, pues yo creo que cofundar con amigos está bien porque les conoces, sabes cómo funciona su mente, has pasado momentos buenos con ellos, has pasado momentos malos también con ellos y sabes cómo reaccionan. Y me parece, yo creo que lo mejor, encontrar, así que sí, lo suelto a mis amigos y luego nos ponemos a trabajar en ello. No solemos, por mí mis amigos somos bastante hackers, yo lo que suelo hacer es siempre estar con otro programador o directamente yo solo y luego también pues otro diseñador. Mismamente la startup con la que estoy ahora somos 4, uno es diseñador, otro es el de marketing, otro más rollo business y luego estoy yo. O sea que al final es juntar un montón de perfiles y más o menos dejar que cada uno haga lo que le guste hacer. A mí no me gusta hacer marketing, bueno, depende de qué tipo de marketing, ¿no? Si tengo que salir a hablar de la aplicación y aparte hablar del sistema educativo sí que me gusta mucho, ¿no? Pero o tema de business, así que yo me encargo de implementar el producto, ¿no? Y la gente que es pues el diseñador le gusta diseñar, pues al final van a centrarse mucho más en eso que si tienen que centrarse de un montón de cosas más, ¿no? Yo no creo en el hombre empresa, o sea, no creo en la persona que se dedica a hacer todo. Desgraciadamente cuando empecé tuve prácticamente que seguir ese camino porque no conocía a nadie, pero una vez que tienes ya una serie de contactos y de gente conocida, de amiguetes, pues puedes tirar de ellos y el equipo es lo primordial. Si tienes un equipo y tienes una visión parecida, ya tienes a mitad del camino recorrido porque al final la ilusión está ahí, la visión está ahí y es currárselo. Sí, quería hacerte una última pregunta más. ¿Crees que es importante que las empresas que crees te gustaría trabajar en ellas? O sea, de una empresa en la que te gustaría trabajar después. Sí. Hombre, eso es importantísimo y hacer a la gente que trabaja contigo, no para ti. Eso es bastante siglo XX empresarios de la COE. La gente que trabaja contigo tiene que sentirse muy a gusto, tienes que verles felices, ¿no? Y tienes que regalarles Red Bulls y pizzas todas las semanas, que es lo que nos gusta a los programadores, pues bestial. Tienes que comprarles un futbolín, pues también. El tema es que estén a gusto. Porque al final no es solo por un tema más de moralidad, ¿no? También es un tema de resultados, de que si la gente está más a gusto y trabaja con más ganas, va a ser el mejor producto. Un poco con el tema de la inversión y la juventud y los estudios, te quería preguntar, cuando empiezas en esto, con 14 años, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo puedes afrontar? ¿Gracias a tus padres? ¿Gracias a qué? Fundamentalmente por eso, porque me parece que el mensaje está muy bien, pero hoy en día, no sé, pienso, seamos sinceros, ¿no? Sin título, una persona que no tiene financiación económica propia, ¿a dónde va? Para nada, yo creo que todo ha cambiado muchísimo y bueno, yo empecé con 50 euros que iba por ahí, bueno, 50 o algo así, ¿no? Porque pues, mis padres me iban dando propina y yo la iba ahorrando y a veces pues compraba chorradas y a veces pues la ahorraba y tenía para... Es que básicamente no tienes ni siquiera gastos, o sea, cuando lanzas un proyecto de internet no tienes prácticamente gastos fijos, ¿no? Todo es bastante variable y puedes empezar algo con coste cero prácticamente, lo que te cuesta comprar un dominio de internet y lo que te cuesta pillar una plataforma de cloud o de hosting para tener tu aplicación. Sí que me habría gustado, a ver, no puedes hacer lo que quieras, ¿no? No puedes empezar, por ejemplo, un proyecto de hardware si no tienes inversión o si no conseguís hacer una campaña de Kickstarter exitosa. Pero incluso en esa posibilidad podrías, no teniendo dinero, lanzar una campaña exitosa en algún sitio de crowdfunding y conseguir el dinero como para lanzarlo. O sea que el dinero no me parece un problema. Sí que puede ser un problema dedicarte full time, o sea, trabajar todo el tiempo para tu proyecto, ¿no? Cuando no tienes ahorros o no tienes nada detrás que te avale. En ese caso sí que es más complicado. Yo afortunadamente empecé bastante joven, así que nunca tuve el problema porque al final pues yo no tenía que pagar la hipoteca, ¿no? Básicamente. Así que no tenía ningún tipo de atadura económica ni tenía que conseguir un trabajo. Pero incluso con esas puedes trabajar part-time y el resto del día dedicarlo a tu proyecto. O sea, yo creo que al final
si tienes de verdad ganas, puedes hacer eso, estarás así un par de meses trabajando muchísimo y luego ya tener un producto como para ir a pedir inversión o para, si tienes que dedicarte full time, puedes hacer un crowdfunding, etcétera. O sea que yo creo que el dinero ya no es un impedimento nunca más. Pues ¿qué pasa con las startups que se mueven por el camino, que son porcentajes altísimos de vida, mientras tanto? Porque yo deduzco de lo que tú dices que has tenido la suerte de tener unos padres que te han dado la libertad para poder hacer eso. Yo que soy madre, no es fácil. Y entonces, bueno, está muy bien. Pero si tus proyectos, les das la libertad y tus proyectos se mueven y se mueven y se mueven y pasan los años y no todo el mundo esté convencida de tener la capacidad tecnológica o las ideas tan claras, pero es decir, las personas somos muy diversas y tenemos problemas emocionales, no todo el mundo tiene tanta seguridad en sí mismo, no todo el mundo tiene la misma capacidad intelectual, ¿no? ¿Qué haces entonces? Bueno, yo realmente estoy aquí como si fuera aquí el bestseller emprendedor del año futuro Mark Zuckerberg, ¿no? Pero yo sé que he tenido un montón de proyectos que han salido mal, y de hecho la mayoría de proyectos salen mal y nunca salen de mi carpeta personal o nunca salen de mi GitHub o realmente no llegan a nada, ¿no? Pero no veo el problema, o sea, el 90% de las startups fracasan y hay que tenerlo en mente. Tampoco me parece un gran problema porque en el caso de que no consigas inversión para lanzarla, no vas a comprometer a nadie y al final vas a perder como mucho tiempo, ¿no? Y siempre vas a tener la oportunidad de, si no consigues inversión, pues lo que decía antes, seguir trabajando en tu trabajo part-time, etcétera, ¿no? Y si consigues inversión, vas a tener un sueldo y vas a poder ahorrar para no quedarte en la calle el día que tu proyecto fracase. Así que yo no veo lo que viene a ser el problema. Hay gente que no tenga talento, pues sí que está ocurriendo ahora un poco, y sobre todo en Madrid, porque en Madrid ahora todo es emprendeduría y todo es bonito, precioso, monta tu negocio, fórrate, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco una mina de oro que no tiene oro prácticamente, ¿no? Y todo el mundo entra y se encuentra con que tiene que cavar un montón para encontrar oro, porque en la superficie no hay, pero todo el mundo pensaba que en la superficie había prácticamente, ¿no? Y es un problema que está viendo y que mucha gente está lanzándose a crear ideas y a crear proyectos de redes sociales para gatos, ¿no? Pues es como, tío, pues no hagas una red social para gatos, que no hay gatos que lo utilicen, ¿sabes? Así que ese es un poco el problema que estoy viendo, un montón de ideas chorra que no van a ningún sitio, que no tienen ningún tipo de, sobre todo ideas que piensan a muy pequeña escala, ¿no? Ideas que no se dan cuenta de que hay un mercado gigantesco ahí que está esperando a... Y sobre todo hay gente que va con mucho lag, o sea, hay gente que va con cierto retraso respecto a lo que se lleva y lo que no se lleva, ¿no? Lo que decía antes de las tendencias, ¿no? Pues es que hay gente que sigue intentando construir el siguiente Facebook cuando Facebook lo ha petado, pero copiando Facebook, no haciendo algo distinto, ¿no? Pues una red social para Galicia, por ejemplo. Pues, tío, o sea, ¿qué salida va a tener una red social para Galicia? ¿Qué me estás contando? Este tipo de... Pero al final es que tiene que haber de esos también. O sea, tiene que haber gente que no tenga... Es que pasa en todo, realmente. Si eres un deportista que parece que va muy bien, pero que luego no tienes talento o no tienes cuerpo para llegar a la NBA o para llegar a la CB o para llegar a jugar en ninguna liga, pues te vas a quedar en las ligas inferiores jugando y ganando muy poca pasta, ¿no? Pero básicamente es lo que hay. Hay gente buena y mala, hay gente que no cree, hay gente que tiene suerte, hay gente que no tiene suerte, pero eso no es solo en esto, es en la vida en general y hay que aprender a estar con ello. Bueno, yo debatimos hace un par de años en un acto con el Colegio de Ingenieros Informáticos el tema de la universidad. Yo lógicamente, bueno, ya sabes que vengo de esta parte y lógicamente lo voy a defender sabiendo que tenemos que cambiar muchísimas cosas, desde luego, y la Universidad Española en general. Pero bueno, voy a atreverme, aún sabiendo que tienes familia en el mundo de la enseñanza y efectivamente pues yo tengo aquí muchas cosas apuntadas y muy buenas ideas. A la universidad también, en particular, ¿qué nos puedes decir? Están estas titulaciones online, desde luego, y hay que estar en ello ahora mismo. Harvard, MIT, y a mí me parece muy positivo y es una forma también de democratizar la enseñanza. Por 50 euros, pues ahora mismo llegan aquí, pero llegan a África, llegan... La universidad yo creo que cumplimos una misión, igual no con todo el mundo, lógicamente, igual que Messi bueno, pues a lo mejor un entrenador pues no le puede decir mucho, pero a muchas personas sí que podemos ayudar a que sean mejores estudiantes, mejores ingenieros, mejores personas también, ayudarles, ¿no? En ingeniería en particular también, centrando en la universidad y en ingeniería, a ver qué nos puedes decir un poco, ¿no? Estas titulaciones online, por ejemplo, de alguna manera podrían suplir el practicar con una cámara anecoica, con un motor de corriente continua, de alterna, aunque tenga simuladores online,
y demás. Y luego consejos. Se han visto muchas cosas que efectivamente están mal, que hay que hacer mejor. ¿Cómo las haríamos mejor? Bueno, lo primero agradecer el punto de vista más de venir a pedir feedback y no lo típico que me suelo encontrar, que es que no, la universidad está genial, ya funcionando siglos y siglos, no, sino que está bien que tengas ese punto de vista más de vamos a mejorar, ¿no? Yo creo que con todo lo que está viendo de educación online que comentabas, que también comenté un poco antes, yo creo que el cambio que las universidades deben hacer es mucho más a hubs de talento y a lugares donde la gente pueda encontrarse, la gente joven que quiera aprender pueda encontrarse y pueda intercambiar experiencias, ¿no? Algo como espacios de coworking, pero también donde tengas tutores, donde tengas gente, que ahora mismo son los profesores, ¿no? Gente con esa experiencia que te pueda aconsejar y que si necesitas algún tipo de ayuda, pues estén ahí. Pero no en una clase, dando una clase magistral, en plan todo siglo XIX, ¿no? Sino más que estén ahí sentados, trabajando tranquilamente y que puedas ir y preguntarles, oye, ¿qué te parece esto, esto y lo otro? Y que directamente el tío te pueda responder y te pueda ayudar. Yo creo que tiene que girar mucho en torno a eso, ¿no? ¿Y cuál era el otro punto también que me habías comentado, aparte de...? ¿Te parece que sería una buena idea 34 alumnos trabajando con un objetivo de construir un cohete que tenga que competir con otros? Ojalá. Nos estamos reinventando un poco. Eso me parece bestial. Y luego que comentaste de que las clases online puedan suplir este tipo de cosas físicas, no hay más Claro. Sí. Será más fácil. En temas de ingeniería, seguramente, pues esto... Claro, eso que comentaba antes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, pues medicina, ¿cómo vas a hacer medicina online, ¿no? Se podrá igual dentro de un siglo, no sé ahora, pero ahora mismo no se puede, ¿no? Ese es el tema. Yo creo que sí, yo creo que hay como comentas, ¿no? Hay lugares y hay temas donde sí que puedes hacerlo todo online y hay lugares donde la universidad tiene un papel muy importante y tiene que estar a la altura y y hace falta completamente, vamos. Sí. Bueno, yo voy a cambiar un poco de tercio, soy un poco a mi sector, y te quería preguntar, ¿con qué saber qué puedes definir acerca del fenómeno de los eSports, los deportes electrónicos? ¿De futuro hacia dónde va? ¿Cómo puede ser? ¿Deportes electrónicos te refieres a tema videojuegos, todo eso, no? Sí, supongo que no jugarás a League of Legends y estas cosas. La verdad es que no he jugado a un videojuego, bueno, en la casa de algún amigo, ¿no? De vez en cuando, pero nunca he tenido ni una consola ni... la verdad es que no soy quizás la persona más apropiada para tener una opinión fundamentada de este tipo de cosas. De hecho, no sé muy bien qué decirte. No, yo creo que cada vez es un fenómeno social, ¿no? Yo creo que cada vez hay más gente... Sí que tengo un amigo que está viciadísimo con algún, no sé cómo se llama, el World of Warcraft, creo, y tengo amigos que están bastante viciados, ¿no? Pero yo creo que al final también en Asia ocurre este fenómeno social y yo creo que cada vez va a tener más repercusión, pero ya te digo, sin poder darte una opinión fundamentada, me da bastante miedo la pérdida de humanidad, no solo en tema de videojuegos, sino también en tema de voy en el metro y está todo el mundo en plan ahí con... ¿Sabes? Que sé que están hablando con otra gente seguramente, pero hay gente que no está hablando con otra gente con el WhatsApp, sino que está simplemente jugando a juegos de estos de... No hay eSports, sino a juegos de los de Candy Saga y todos estos que es en plan de... que es como... a mí personalmente me aburren bastante. Y la verdad es que yo creo que me preocupa el tema de perder humanidad, o sea, de perder el contacto más físico y más directo y de hacer todo más... Es decir, que en vez de irte a echar una pachanga con los amigos a la cancha de al lado, que aquí es complicado porque llueve siempre, lo hice, pues juegos online, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero tampoco te puedo dar una opinión muy fundamentada más allá de ese miedo que tengo. Entonces tampoco te gustan mucho las Oculus Rift y los UCR. Las Oculus, sí, o sea, las... La gente evada totalmente Sí. el mundo real. No, como friki que soy me encantan, las he probado y me flipa muchísimo. Para los que no conozcáis Oculus Rift, son básicamente unas gafas que te pones y te quedan como una realidad virtual, entonces ves toda tu visión en ese nuevo 3D o animación o lo que te pongan, ¿no? Y por ejemplo yo la que probé era una que era una montaña rusa y te sentías como la montaña rusa, ¿no? Y te sentías que te caías y que era tremendo porque toda tu visión está en ese mundo virtual, no está en la realidad. Me parece que tiene su nicho y me fliparía, sinceramente, para determinados aspectos de la vida. Pero sí que es verdad que da un poco de miedo, pues dentro de 100 años ver a la gente con la calle, con gafotas ahí, viendo otro mundo completamente distinto al que igual tú estás viendo, ¿no? Me quedan bastantes patologías, yo creo, pero bueno. Creo que teníamos alguna pregunta de Twitter. Sí, tenemos una pregunta, ya estamos un poco justos de tiempo, pero tenemos aquí una pregunta que nos ha llegado de Taxi
¿Qué propondrías para que Bitcoin sea mainstream? Sí, es una buena pregunta. Bueno, de hecho la vi antes, así que ya no tiene el encanto de decir, uy, me han pillado ahí. No, yo creo que Bitcoin tiene dos posibilidades, ¿no? O ser lo que todos los bancos empiecen a adoptar. De hecho, hay bancos que están investigándolo ya. Y es una tecnología que todos utilicemos todos los días, aunque ni siquiera nos demos cuenta. O tiene la vía más social de crear una revolución social. No hay muchos, sobre todo hay anarquistas y anarcocapitalistas y liberales, que les gusta muchísimo el tema de Bitcoin porque la libertad que te da es impresionante. O sea, te da la libertad de comprar lo que quieras. O sea, de poder adquirir, por ejemplo, pues el tema de las armas, ¿no? El tema de... Es muy interesante porque ahora mismo todas las armas, o la mayoría de las armas, las controla el Estado. De forma que nada más que una revolución social, pues con la ley de seguridad ciudadana que van a hacer ahora y tal, sacan los policías, se ponen a pegar balazos de lo que sea, o a tirar agua a pobres viejecitas o a gente joven que sabe reivindicar sus derechos, y ahí ya se acabó la revuelta, ¿no? Pero, ¿y si con Bitcoin la gente pudiera comprar armas y pudiera, de alguna forma, ese poder que tiene el Estado de censurar y de cortar las revueltas, pudiera darle la vuelta a la tortilla y pudieran ser los ciudadanos los que censuran el Estado, ¿no? Y los que manipulen, manipulen no, los que conduzcan la vida de su Estado, ¿no? Y los que se dediquen de forma democrática a hacer que el Estado cumpla lo que ellos proponen, ¿no? O sea, que al final es muy peligroso el tema de... Muy peligroso para el Estado, claro, para la gente no. Pero es muy peligroso y a la gente no le gusta nada esa censura que nos están haciendo desde arriba, y eso puede llevar a que los movimientos ciudadanos cada vez adquieran más Bitcoin, con esos Bitcoin puedan, no solo comprar armas, ¿no? Pero también, obviamente, pues hacer otro tipo de cosas un poco más legales, ¿no? Como por ejemplo intercambiar valor sin tener que pasar por un banco central, una autoridad central, ¿no? Poder no estar, digamos... con la ley en sentido de, por ejemplo, el blanqueo de capitales. En el blanqueo de capitales me parece muy interesante porque los ricos pueden blanquear ahora mismo, fácil, ¿no? Hables un trust en las Seychelles, te cobran dinero lo que sea y ya puedes blanquear, ¿no? Pero la gente de a pie no puede hacerlo. Y con Bitcoin sí, con Bitcoin se ve una posibilidad impresionante de que la gente de a pie pueda blanquear. ¿Cómo? Hay un concepto aquí. El dinero, entonces no hay control. Claro, no hay ningún tipo de control, claro, pero eso te abre las posibilidades de que, por ejemplo, si no quieres pagar impuestos, no los pagues. O sea, lo hace mucho más voluntario todo. Es un cambio social mucho más allá de un cambio económico. No, es un cambio social impresionante. Ya veremos cómo, ya te digo, puede ir por la vía mainstream de que los bancos lo admitan, o puede ir por la vía de que hay una gran revolución social, porque simplemente los estados y las empresas opriman demasiado al pueblo, el pueblo se alce y la líe parda. Y Bitcoin puede ser un instrumento perfecto para eso. Tú mismo decías antes que en Internet 90% de lo que hay son Perdón. de poco valor. Pues, Sí. vamos a un porcentaje parecido de siempre, te digo lo mismo. Si das la libertad de usar Bitcoin para hacer cosas que obtengan valor, que aporten a la sociedad. Pero eso pasa en general con la libertad. Si das libertad a alguien, puede ocurrir un 90% de cosas malas y un 10% de cosas buenas. Pero es el trade-off de la libertad, ¿no? Y yo creo que hay que arriesgarse, porque además todo lo bueno del ser humano se ha desarrollado en torno a la libertad y a la creatividad y a valores mucho más del siglo XXI, ¿no? Yo creo que hay que dar libertad a la gente y para que aprenda, y que sí, pues igual se lía muchísimo y estamos peor en unos años por culpa de una revuelta social que haya habido. Puede ser, pero puede ocurrir también lo contrario, ¿no? Y puede ocurrir que la democracia de verdad se devuelva a los ciudadanos. Bueno, vamos a la última pregunta que estaba aquí y ya vamos a ir terminando. Hola, yo voy a cambiar de tercio. Las impresoras 3D. Todo el mundo... Sí. ¿Qué opinas? Muy buen topic. Me parece bestial el tema de alguna forma vencer los oligopolios y todos los problemas que hay en el mundo respecto al capitalismo y a las grandes empresas, ¿no? Con las impresoras 3D, con tecnologías similares, de forma que cada uno en su casa tenga su aparatito y se imprima su propia ropa, su propia incluso comida, ¿no? Por ejemplo, otro tema del que me gustaría hablar aparte de esto es, por ejemplo, Joylent. Yo desde hace un tiempo me llevo, bueno, aquí en Asturias, ¿no? Porque he venido, entre una de las cosas que he venido a hacer es comer, ¿no? Pero... digamos que mi comida del día a día es un batido que contiene todos los nutrientes necesarios para pasar el día, o sea, para suplirme de proteínas, hidratos de carbono, etcétera, etcétera, ¿no? Y son unos polvos, te lo echas, te lo bates y te lo tomas. Eso es bestial, o sea, cambia completamente el paradigma de la comida. Porque al final, con una pequeña empresa, además la fórmula es open source, así que yo podría hacerme mis propios polvos y podría venderlos, ¿no?
Y esto hace que un montón de monopolios que ahora mismo de empresas de alimentación pues se puedan hundir mismamente y tú puedas vivir solo con batidos que haces en tu casa. Yo creo que eso es muy interesante y va bastante unido a las impresoras 3D, que de alguna forma también te ayudan a vencer monopolios y a llevar y a distribuir la producción, de forma que tú puedas producir desde tu casa lo que quieras. Y también te da mucha libertad. Por ejemplo, hay un tío en la comunidad Bitcoin que es bastante conocido por su aportación en Dark Wallet, que es una cartera bastante innovadora de Bitcoin, que se llama Cody Williams, que tiene un movimiento para liberalizar las armas. Y el tío se dedica a imprimir armas en impresoras 3D. O sea, las impresoras 3D te abren un montón de puertas y te dan libertad también. Yo creo que Bitcoin y las impresoras 3D son como una revolución impresionante que está esperando a ocurrir. Bueno, pues, perdón, se nos acabó el tiempo. Un fuerte aplauso para Luis. Aquí en Startup Online a la gente que nos visita no les pagamos en bitcoins, les pagamos en especies. Entonces vamos primero a la firma de nuestra camiseta del Hall of Fame, que ya fue el mes pasado firmado por Raúl Mata y ahora va a tener también la firma de Luis. Pues ponla aquí encima si quieres. Aquí mismo, ¿no? Sí, donde quieras. Perfecto. Bueno, lo que se ha visto más o menos. Lo mejor que puedas. Lo mejor que he podido. Bueno. Muchas gracias. Queda un poco como un borrón, pero y bueno. por otro lado, pues aquí tienes tu camiseta para que, bueno, la puedas poner por Madrid y que la lleves con la cabeza bien alta. Ahí está.